ahora nos dirigimos hacia la segunda ponencia, donde se encuentra nuestro compañero José Bonmatí, con quien he tenido el privilegio de poder colaborar en diversos proyectos y beneficiarme de su valiosa experiencia. José es graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Obtuvo también el título de experto en Corporate Governance y Operaciones de M&A y desde el año 2020 forma parte del equipo de Cuadrigas Abogados. En este tiempo ha asumido la defensa y representación de diferentes empresas y asociaciones del sector de la automoción. Así que, José, cuando estés preparado, adelante. Sí, María, yo estoy ya, se me escucha bien, veis la presentación bien, si está todo ok, empezamos cuando queráis. Bien, pues entiendo que se me escucha, que se ve bien. Entonces, lo primero que quería hacer es agradecer a todo el equipo de Alegría Legal Tech, en concreto a Sara Mora, haberme invitado hoy a participar y el trabajo realizado para que este webinar pues esté saliendo de forma más que excelente. Entonces, yo vengo a hablar sobre el contrato de agencia y su incidencia en materia de protección de datos. Entonces, vamos a ver si me deja, a ver, el índice. Aquí lo tenemos de lo que vamos a ir comentando a lo largo de esta ponencia. En primer lugar, voy a comenzar hablando sobre el modelo de negocio tradicional del sector de la automoción que ha cambiado. Por eso, el segundo punto, que dice el nuevo modelo de negocio, se entiende en el sector de la automoción, que va a conllevar una multiplicidad de contratos con unas consecuencias que más adelante veremos. Posteriormente trataremos la diferencia entre la figura del concesionario, el agente no genuino y el agente genuino, para más tarde abundar en cómo queda el dato del cliente en nuestro nuevo modelo de negocio, cómo tenemos que regular esta multiplicidad de contratos que vamos a tener en el sector. Más tarde hablaremos de la transitoriedad de estos nuevos contratos, pues veremos que estos contratos tienen un plazo de duración definido, es decir, tienen fecha de caducidad y las consecuencias que esto puede conllevar. Y finalizaremos la ponencia con unas breves conclusiones que veremos al final de la misma. En primer lugar, en cuanto al modelo de negocio tradicional del sector de la automoción, quería destacar la estructura que ha habido siempre en este sector, en el que se encontraba en la cúspide del fabricante, cuya función era muy sencilla, es la fabricación de vehículos y posterior venta a los concesionarios. Los concesionarios son las empresas que compraban ese vehículo al fabricante y se encargaban de revenderlo después a un cliente final, obteniendo un margen por esa venta. Por lo tanto, el concesionario firmaba con el fabricante dos contratos. El primero, el contrato de concesión, ese contrato que le permitía vender los vehículos del fabricante en un territorio concreto, y el contrato de taller autorizado. El contrato de taller autorizado estaba pensado para aquellos vehículos que vendiera el concesionario, esos vehículos de la marca del fabricante, pues que pudieran repararse después, realizar el debido mantenimiento de los mismos. Y por abajo tenemos a los agentes. El agente, a diferencia del concesionario, no compra el vehículo para revenderlo, sino que se encarga de promover, de gestionar la venta de los vehículos que son del concesionario a cambio de una comisión. Pongamos el ejemplo, para entenderlo mejor, de un concesionario de Madrid que desea ampliarse, desea llegar a más clientes, por ejemplo, en la Sierra de Madrid, y entonces nombra un agente en el Escorial. En ese caso, ese agente del Escorial lo que hará es vender los vehículos del concesionario a un cliente final, pero no tendrá un margen por la venta, porque lo que recibirá será una comisión, un porcentaje de ese ingreso que tiene el concesionario por la venta del vehículo. Es decir, el cliente final pagará al concesionario y después el agente recibirá una comisión por ello. De este modo, el agente ganaría dinero con su comisión y el concesionario podría llegar a diferentes clientes que si el agente no hubiera podido acceder. Por consecuencia, se firmaba el contrato de agencia y un contrato de servicio oficial de postventa, que es un contrato muy similar al contrato de taller autorizado, pero con unas exigencias inferiores, con unos estándares pues no tan elevados como el contrato de taller autorizado. En este caso, ¿cómo quedaba el dato en el modelo de negocio tradicional del sector de la automoción? Pues el fabricante siempre era el responsable del tratamiento, del mismo modo que el concesionario tenía esta misma condición de responsable del tratamiento, pero el agente quedaba de encargado del tratamiento. Y esto era especialmente relevante por lo que vamos a comentar en la siguiente diapositiva en cuanto a la diferencia entre ser responsable del tratamiento y encargado del tratamiento.
Si nos vamos a la definición del artículo 4.7 del Reglamento General de Protección de Datos, podemos ver que el responsable de tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto se comprende con el siguiente ejemplo. Si somos un concesionario y el cliente viene a nuestras instalaciones y le ofrecemos una ficha que el cliente cumplimenta con sus datos y el que nos da su consentimiento para utilizarlo con una serie de fines, que es lo que tenemos que delimitar en esa ficha, pues podremos tratar los datos del cliente para esas finalidades que hayamos fijado. Pues, por ejemplo, actividades de marketing, actividades de venta de vehículos, las relativas a la postventa, etcétera. Por lo tanto, si el cliente nos da su consentimiento, podremos utilizarlo para todos esos casos que se recojan en ese formulario. Sin embargo, el encargado del tratamiento se diferencia del responsable en que es la persona jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate los datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Aquí ya no se habla de fijar finalidades, de determinar finalidades. Se habla de por cuenta del responsable del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues si nos vamos al artículo 28.3a del Reglamento General de Protección de Datos, veremos que el encargado del tratamiento es el que trata los datos personales siguiendo las instrucciones documentadas del responsable. Es decir, que no puede determinar los fines para los que va a tratar el dato del cliente. Un ejemplo de ello sería pues que el fabricante haya conseguido esos datos, el consentimiento del cliente final para unos determinados fines, como puede ser, por ejemplo, una ampliación de la garantía o, por ejemplo, las llamadas para campañas, etcétera. Y el concesionario, actuando como encargado de tratamiento, solo podrá tratar los datos del cliente para esas finalidades que le indica el fabricante. No podría tratarlo después para otro fin, como la actividad de marketing o actividad de postventa. En principio, como tiene que seguir las instrucciones, solo podría tratarlo para aquello que le diga el fabricante. De ahí la importancia entre una figura y otra. Volviendo al nuevo modelo de negocio y la multiplicidad de contratos, podemos ver subrayado en rojo que antes, en la primera diapositiva, veíamos que había dos tipos de contrato: el contrato de concesión y el contrato de taller autorizado. Sin embargo, con el cambio del modelo de negocio, con la digitalización, con toda la evolución que está sufriendo o viviendo el sector, podemos ver que en cuanto a la distribución de productos, esa venta de vehículos, el contrato de concesión queda para los vehículos generalistas. ¿Qué quiere decir con vehículos generalistas? Pues, por ejemplo, Toyota sería un vehículo generalista y su marca premium, digamos que sería Lexus. O aplicándolo a Volkswagen, Volkswagen sería el vehículo generalista y Audi sería su marca premium. ¿Por qué es esto especialmente relevante? Porque únicamente se mantienen en el contrato de concesión. Esto depende de la marca, pero estamos hablando en términos generales. Solo se mantiene el contrato de concesión el vehículo generalista, porque se hace un contrato de agencia para los vehículos premium, para eso Audi, para ese Lexus, en función de la marca. También se tramita con un contrato de agencia la venta de flotas, la venta esa que hacía siempre el concesionario a un cliente que compraba un gran número de vehículos. Pues ahora no, ahora se hace con un contrato de agencia, es decir, ya no lo vende el concesionario. Lo vendería el fabricante. El contrato de agencia igual para vehículos eléctricos, que cada vez su venta irá aumentando, pues siempre los vendió el concesionario, ahora se saca de ese contrato de concesión para llevarlo por un contrato de agencia. Lo mismo para las piezas y recambios originales, que llamamos placas. ¿Qué queremos decir con esto? Siempre el fabricante, a la hora de distribuir los recambios, tenía que ir vendiendo los recambios a los diferentes concesionarios, mientras que con la creación de una empresa, que suele estar compuesta por 2, 3, 4 diferentes concesionarios, lo que hace es nombrar a esa empresa agente para que distribuya los recambios. De manera que el fabricante ahorra una gran cantidad de costes logísticos, porque si antes tenía que distribuirlos a cada uno de los concesionarios, ahora se lo entrega a esa empresa, a esa agente, que es la famosa placa, que se encargará de repartirlo después a los diferentes concesionarios. En cuanto al contrato de agente en suscripción, renting o leasing, era habitual, hemos trabajado con ello, el hecho de que el concesionario alquilase vehículos suyos a través de un renting, un leasing o suscripción. La diferencia entre los tres, podemos ver que la suscripción suele ser de un tiempo inferior, hablamos de un mes, 3 meses, 6 o incluso hasta un año. El renting ya empieza a ser de más 2, 3 años y el leasing es similar al renting, pero con la opción de compra del vehículo
cuando finalicen esos 2-3 años de arrendamiento. Esto es especialmente relevante también porque en Europa ya cada vez más la gente prefiere la posesión frente a la propiedad, es decir, la gente prefiere poseer, utilizar un vehículo antes que adquirirlo. Si vemos el apartado 2.2 en cuanto a la distribución de servicios, vemos que efectivamente seguirá el contrato de taller autorizado, ese que mencionábamos antes. Pero ahora hablamos de nuevos contratos de reparación, como por ejemplo el contrato de servicio rápido de taller, que está previsto para que el cliente llegue a las instalaciones del concesionario, se le repare el vehículo muy rápido y se marche directamente. Es decir, una reparación muy rápida. Mientras llega el cliente, se toma un café en la cafetería que tenga en las instalaciones del concesionario, espera ese tiempo y ya se puede ir con el vehículo reparado, en vez de tener que dejarlo ahí y recogerlo en otros días. El contrato de centro de baterías, pues las baterías es un material que puede ser peligroso si no se utiliza bien. Por lo tanto, existen unos requisitos más elevados o una regulación independiente. El contrato de carrocería, lo mismo, es un trabajo muy farragoso, muy complejo, que exige regularlo también mediante otro contrato. Y nos encontramos con los contratos de producto y servicios digitales. Pues ya no solo hablamos de las reparaciones on-air, es decir, esas reparaciones que se hacen a distancia. Con un ordenador ya se puede reparar el coche sin tener que ir a las instalaciones del concesionario. Por otro ejemplo, tenemos también aquellos elementos intangibles o servicios digitales, ese software que, por ejemplo, un cliente adquiere un vehículo y después puede, pagando un extra, que se le activen ciertos accesorios. El vehículo es el mismo, lo que pasa es que se está pagando por un software que se activa y, por lo tanto, se tiene una función más que estaba en el vehículo, pero se tiene que regular cómo se va a hacer ese pago, ese extra, para disfrutarlo. Por lo tanto, me gustaría incidir, ahora que hemos visto los diferentes contratos, el de agencia, el de concesionario, en las diferencias entre ser concesionario o ser agente, o ese concesionario, o ser, perdón, contrato de concesión o contrato de agencia. En primer lugar, vemos que el concesionario dice que es el empresario que, en virtud de un contrato exclusivo o selectivo, que nosotros añadimos cuantitativo, si habláramos de distribución exclusiva, sería, por ejemplo, que a un concesionario se le concede ser el concesionario de, por ejemplo, la provincia de Alicante. Entonces, al ser exclusivo, solo podría vender él. Es verdad que la ley ha cambiado con el reglamento 720/2022 y dice que exclusivo podría ser hasta 5 concesionarios, hasta 5 distribuidores en un determinado territorio. Pero en definitiva es aquel que selecciona la marca y le nombra a él en exclusiva. O selectivo porque exige el cumplimiento de unos estándares, es decir, que para poder ser concesionario hay que cumplir con una serie de exigencias que suelen ser bastante elevadas, no cualquiera puede ser concesionario. Y dentro del selectivo decimos que es cuantitativo. ¿Por qué? Porque si fuera un selectivo cualitativo, sería que, por ejemplo, en la provincia de Alicante, cualquiera que cumpliera con estándares podría ser concesionario. Ahora bien, ¿por qué decimos que es cuantitativo, ajustándolo a la práctica? Porque no todo el que cumple estándares va a ser concesionario. La marca se reserva el derecho de decidir cuántos concesionarios va a haber en un determinado territorio. Y seguimos. Dice que adquiere en nombre propio productos fabricados por un tercero para su posterior reventa en el mercado. Es lo que comentábamos antes. Adquiere los productos del fabricante para revenderlo después y obtener un margen, una diferencia entre el precio que pagó por adquirir el vehículo y el que va a recibir después por la venta del mismo. Dice, con la obligación de prestar servicios de reparación y mantenimiento, los famosos servicios de postventa. Por eso firmaba el contrato de taller autorizado. Y dice, desde unas instalaciones estandarizadas en cumplimiento de unas directrices de imagen y a calidad, al criterio de la marca que pudiera representar. Es decir, como hablábamos antes, se exigen unos estándares para poder ser concesionario, los cuales determinará la marca a su libre criterio. En cuanto al agente, ¿cómo podríamos definirlo? Pues si cogemos la definición del artículo 1 de la Ley 12/1992 sobre el contrato de agencia, vemos que al agente se le define como el empresario que se obliga de manera estable y continuada. Esta es la diferencia entre un comisionista y un agente. Un comisionista recibe una comisión por haber promovido, por haber trabajado, haber gestionado una venta, pero es de forma puntual, es decir, no perdura en el tiempo esa relación con su principal. Aquí sí, el agente recibe esa famosa comisión, pero además colabora de una forma duradera en el tiempo con su principal. Y dice que se dedica a promover actos u operaciones por cuenta ajena, es decir, en nombre de su principal,
o a promoverlas y concluirlas por cuenta y en nombre ajenos como intermediario independiente. ¿Por qué dice intermediario independiente? Porque al final la venta la hace el principal con el cliente, la factura la emite el principal con el cliente, pero el agente está intermediando, está trabajando allí para que se produzca esa venta. Y dice que salvo pacto en contrario, el riesgo de ventura de las operaciones pues no lo va a asumir el agente, es decir, como la comisión que recibe, que pues bueno, depende del porcentaje, pero no es excesivamente elevada, pues si tuviera que asumir esos riesgos, etcétera, pues no sería un negocio viable, porque si tiene que gastarse el dinero que le entra por la comisión en asumir ciertos riesgos, pues no tendría sentido el negocio y por tanto no habría causa mercantil del contrato. Por lo tanto, en este cuadro podemos ver las diferencias entre concesionario y agente. Dice que el concesionario, como hemos dicho, es una empresa independiente, compra el vehículo y se encarga de revenderlo, mientras que el agente va a depender de su principal. El que vende el vehículo al final es el principal. Decimos que el concesionario actúa en nombre propio y la relación con el cliente es directa. Efectivamente, el vehículo es suyo y va a actuar con el cliente, va a tener un trato directo con el cliente, mientras que el agente dice que actúa en nombre del principal, es decir, está llevando a cabo esa venta que en definitiva es del principal, y que el vínculo comercial se consolida entre el cliente y el principal. ¿Por qué? Porque el cliente está pagando al principal. El que emite la factura es el principal. Podemos ver también que el concesionario compra para revender a cambio de un margen por la reventa, lo que hemos comentado, mientras que el agente intermedia a cambio de una comisión. Dice que el concesionario asume grandes inversiones y riesgos comerciales. Esto se debe a los grandes estándares que exige el fabricante para poder ser concesionario. La formación, tener unas instalaciones, impolutas y además de grandes dimensiones, una plantilla muy cualificada, los temas de campañas, publicidad, etcétera. Sin embargo, el agente, como decía la ley, no asume riesgos o inversiones y si los asume son insignificantes. Si no fueran insignificantes, los tendría que pagar el principal. En cuanto a los stocks, pues los del concesionario son propios, porque desde que compra el vehículo hasta que lo vende, ese vehículo está en las instalaciones del concesionario y es un vehículo suyo. Sin embargo, el stock, en caso del agente, es del principal. ¿Por qué? Porque el agente no ha adquirido el vehículo, lo tiene ahí, pero es del principal hasta que se produzca la venta al cliente final. El concesionario puede fijar el precio de reventa, es decir, adquiere el vehículo y una vez que es suyo ya lo puede vender al precio que considere oportuno, mientras que la gente tiene que obedecer al principal y el precio va a ser el que determine el principal. Luego ya cobrará su comisión, pero el precio no lo va a fijar el agente. Como decíamos antes, el concesionario va a asumir los costes logísticos del transporte del vehículo, etcétera, mientras que el agente, como mencionábamos, no va a asumir los costes porque los tendrá que tener en cuenta y asumir y pagar el principal. Entonces, aquí viene el gran asunto, el punto más importante, que es que al concesionario se le aplican las normativas de competencia, concretamente los reglamentos el 720/2022, que es relativo a toda la distribución de productos, cuando hay una relación vertical, como decíamos, fabricante y concesionario, pues se aplica pero digamos que el 720/2022 también se aplica a la distribución de otro tipo de productos, como por ejemplo los perfumes, colonias. Sin embargo, el 822/2023, este solo se aplica a la postventa, es decir, a la reparación de vehículos. Este es propio ya del sector de la automoción. Entonces, al concesionario se le aplicaría esta normativa de competencia, mientras que la gente se dice que no se aplica la normativa de competencia y decimos si es genuino. ¿Por qué decimos esto? Porque al fabricante le interesa que el contrato sea genuino, por lo tanto, van a defender que el contrato que firmen, ese contrato de agencia que mencionábamos antes para los vehículos premium eléctricos, etcétera, les interesa que sea genuino, porque así no estarían sujetos a la normativa europea y quedaría el contrato a lo que dispongan las partes. Como es habitual, los contratos entre el fabricante y el distribuidor suelen ser desequilibrados a favor del fabricante, por lo tanto, interesa decir que el contrato es genuino. Sin embargo, la comisión ya empieza a hablar de una tercera figura, que es el agente no genuino. ¿Por qué lo denomina así? Pues dice que efectivamente es un agente, porque al final recibe una comisión, es decir, no compra el vehículo para revender, pero tiene una característica que es que sí que asume riesgos, como si se tratara de un concesionario, hasta el punto de que el agente no genuino está reconocido en estos reglamentos, concretamente el 720/2022, en sus directrices, como un mero distribuidor.
Y ahora vamos a ver las diferencias entre el agente no genuino y el agente genuino. Vemos que el agente no genuino está obligado a cumplir estándares relevantes, como si se tratara de un concesionario, mientras que el agente genuino no tiene que cumplirlos, ya lo hemos comentado antes. El agente no genuino va a asumir los riesgos comerciales, financieros que tenga que hacer en relación con sus instalaciones, por ejemplo, o personal, mientras que el agente genuino no tiene que asumirlos, salvo aquellos que sean propios de la empresa, pero no relacionados con la actividad de la distribución. El agente no genuino también contribuye a los gastos de logística, el agente genuino pues no va a contribuir a ellos, el agente no genuino sí va a responder frente a terceros, mientras que el agente genuino no va a responder frente a esas reclamaciones porque no está vendiendo, él simplemente se encarga de cobrar su comisión. El agente no genuino va a tener que hacer inversiones como las del concesionario. Vemos que son inversiones en equipos, en locales, formación, publicidad, etc. Mientras que el agente genuino sí va a seguir los designios del principal, pero no va a asumir estas inversiones. En caso de tener que hacerlas, las pagaría el principal, como decíamos antes. Y aquí el punto fundamental. El agente no genuino sí que está afectado por la normativa europea de excepción por categorías, los famosos reglamentos 720/2022 y 822/2023, mientras que el agente genuino no se le aplica la normativa europea. ¿De dónde sacamos esta tabla? ¿En qué nos basamos para decir todo esto? Pues muy sencillo, en las directrices del reglamento 720/2022, concretamente en los apartados, en las notas 29 a la 46. Pero sí me gustaría abundar en la directriz 34, cuando habla de cómo diferenciar exactamente entre un agente genuino y no genuino, pues al final ambos reciben una comisión, pero la clave está en la asunción de riesgos. Porque dice, la cuestión del riesgo debe evaluarse caso por caso y teniendo en cuenta los parámetros económicos de la situación más que la forma jurídica del acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo relevante no es que en un contrato en el título ponga agente genuino. Lo relevante es que hagamos un cálculo si económicamente se están cubriendo los riesgos o no. Me explico. Es habitual que en este tipo de contratos, que ya vienen con el título de agente genuino, digan que el fabricante va a cubrir los riesgos. Y dice que puede ser de dos formas. La primera, que va a dar un importe, por una parte, que va a ser para cubrir los riesgos y, por otro, dará la comisión, o que en la propia comisión se divida, por un lado, lo que sería la comisión, entre comillas, para ganar dinero, y por otro, el importe que va destinado, aunque esté dentro de la comisión, el importe destinado a cubrir los riesgos. El problema reside en que ese importe, ya sea dentro de la comisión o fuera, que va destinado a cubrir los riesgos, no es suficiente para cubrirlos del todo. Es decir, con ese importe que dan no se satisfacen todos los gastos. Por lo tanto, entendemos que hablamos de un agente no genuino en la inmensa mayoría de casos. Eso genera una problemática porque tenemos ahora distribuidores que tienen firmados contratos de concesión a la par que contratos de agencia. Entonces, si realmente el distribuidor firma un contrato de agencia, no tendría que asumir los riesgos. O, los asume, pero le pagan el dinero después y es como que estaría satisfecho. El problema residiría, por ejemplo, si tenemos unas instalaciones en las que efectivamente se venden vehículos generalistas, como decíamos, con un contrato de concesión y no que hay que asumir los riesgos, y, por ejemplo, un contrato de agencia en el que para vehículos eléctricos, para vehículos, por ejemplo, premium, todos los vehículos en una misma instalación y exigen que en esa instalación se hagan una serie de reformas, una serie de exigencias de estándares. Pues entonces entendemos que si somos agente no genuino, aquellas parte del local que esté destinado a los vehículos ya sean premium o, por ejemplo, eléctricos, con los que hay un contrato de agencia, no tendríamos que asumirlo o nos van a pagar esa parte después de la inversión. En definitiva, es un asunto complejo, es un asunto que está dando problemas porque es cierto que hay contratos firmados ya de agencia. Efectivamente, el problema reside en que la gran mayoría, por no decir todos los que yo he visto, no se han llegado a implementar, es decir, no han entrado en vigor porque se están enviando circulares que aplazan la entrada en vigor de estos contratos. Entonces, ¿cómo queda el dato del cliente en este nuevo modelo de negocio? Pues muy sencillo, el fabricante siempre en todos los contratos es responsable de tratamiento. O lo que decimos de forma un poco coloquial en el sector,
se queda el dato del cliente. El concesionario depende. Si firma un contrato de concesión, ahí sí que se le respeta su figura de responsable de tratamiento porque siempre lo fue y no hay un problema en ello. Como decíamos, se queda el dato del cliente. El problema reside en el contrato de agencia. Porque al ser agente siempre se dice que el concesionario, el distribuidor, cuando firme ese contrato de agencia va a actuar como encargado del tratamiento. Por lo tanto, nosotros decimos que si firmamos el contrato tal y como viene, ese contrato de agencia, al nombrarnos los encargados de tratamiento, perdemos el dato del cliente. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes del artículo 23A del Reglamento General de Protección de Datos, porque estamos reconociendo que en nuestra condición de encargado de tratamiento solo podemos tratar los datos según las instrucciones del responsable, que en este caso sería el fabricante. Por lo tanto, ¿qué acciones recomendamos tomar? Pues efectivamente lo primero que hay que hacer es negociar, es decir, tratar de hablar con el fabricante para no perder el dato. Lo primero que hay que hacer es revisar los contratos que tengamos firmados, porque un argumento importante es el yo siempre fui responsable del tratamiento, ya sea de la venta a flotas, ya sea de cuando vendía vehículos eléctricos, de cuando vendía vehículos premium. Yo siempre fui responsable del tratamiento. No quiero cambiar esta condición y el contrato me lo reconoce. Entonces, lo que no voy a hacer es firmar un contrato que pase a peor condición. Entonces, ¿qué hay que negociar? Una vez que nos sentamos a negociar, ¿por qué tenemos que pelear? Pues por lo primero, intentar ser responsable del tratamiento. Aunque esto es muy optimista porque la realidad es que al fabricante no le gusta que aparezca que el distribuidor es responsable del tratamiento. Si esto no le gustara, podemos pasar a la opción B, que dice que el distribuidor pueda determinar los fines para los que utilizar los datos del cliente. Es lo mismo que ser responsable del tratamiento. Si recordamos la definición de responsable, es efectivamente poder determinar los fines. Si el fabricante no quisiera aceptar la opción A, que rara vez la acepta, pues podríamos determinarlo así, que quede constancia de que nosotros como distribuidor después podremos determinar los fines para los que utilizaremos los datos del cliente. Esto sería una buena solución. Si no, podemos pasar al apartado C, que decimos cláusulas tipo, como por ejemplo, que dice que hay un apartado que es relativo a los fines de tratamiento, sería que el distribuidor podrá utilizar los datos para aquellas finalidades que se requieran para desarrollar las actividades del distribuidor y o reparador autorizado. Esto sería magnífico porque estarían reconociendo que podemos utilizarlo para todas las finalidades, para todo aquello, para toda nuestra actividad como concesionario, como reparador autorizado. Entonces esto sería una grandísima solución. Opción B. Dice, este DPA solo se aplica al tratamiento de datos personales realizados por el distribuidor como encargado del tratamiento en nombre del fabricante en los casos establecidos en el anexo 1. Bueno, aquí ya por lo menos dice que vamos a ser encargados del tratamiento, pero solo en lo que diga el anexo 1. De aquí la importancia en ver qué dice ese anexo 1, en qué casos voy a ser encargado del tratamiento. A mí no me importa ser encargado del tratamiento, soy un concesionario para actividades de marketing de la marca o para una ampliación de la garantía de la marca. Para eso no es relevante. Pero sí es importante para otras actividades, como por ejemplo marketing propio nuestro, para actividades de reparación del vehículo, por ejemplo. Entonces, la importancia de, en ese anexo 1, tratar de limitarlo lo máximo posible y para finalidades que realmente no nos interese quedarnos el dato. Para hacer una encuesta del fabricante tampoco es muy relevante. Y dice a continuación, no establece esta cláusula ni pretende establecer ningún requisito o restricción con respecto al tratamiento de cualquier dato personal realizada por el distribuidor en su calidad de responsable de tratamiento. Dicho de otro modo, que podemos ser responsables del tratamiento excepto en aquellos supuestos fijados en el anexo 1. Por eso, si limitamos mucho el anexo 1, se sobreentiende que en el resto de casos podemos ser responsables del tratamiento. Por lo tanto, es una buena solución. Pero con esto no hemos solucionado todo el contrato. Quiero decir, con esto no está todo el trabajo hecho. ¿Por qué? Porque hay veces que hay cláusulas que nosotros denominamos líneas rojas, es decir, por esto no podemos pasar, que al igual no tienen tanto que ver con el tema de ser responsable, encargado, de forma directa, pero indirectamente así. Me explico. Cuando dice un apartado que es de devolución de los datos, dice la otra parte, que se refiere al concesionario o al distribuidor, vamos, deberá eliminar o devolver los datos a la marca de acuerdo con sus instrucciones. Aquí lo que estamos reconociendo indirectamente es que somos encargados del tratamiento, porque el encargado del tratamiento, según el artículo 28.3g, lo que tiene que hacer es seguir las instrucciones del responsable de tratamiento e incluso devolver o eliminar los datos cuando se lo exija el fabricante de la marca, vamos, el responsable de tratamiento en este caso. Por lo tanto, esto no deberíamos aceptarlo porque, salvo que digamos lo contrario en otro lado del contrato, se sobreentiende que estamos actuando como encargados del tratamiento. Por lo tanto,
podríamos solucionar esta cláusula diciendo deberá eliminar o devolver los datos a la marca de acuerdo con sus instrucciones únicamente cuando actúe como encargado de tratamiento, es decir, únicamente, como decíamos ante la diapositiva, en ese listado, en ese anexo que yo soy encargado de tratamiento, vale, te devuelvo los datos o los elimino. Eso ya lo decides tú porque, como decía, lo dice el Reglamento General de Protección de Datos en su artículo 28.3g. Perfecto. Pero solo en ese caso. En el resto de casos yo no devuelvo nada. El dato, si yo soy responsable, lo tengo yo. En cuanto a la responsabilidad limitada, aquí sacamos dos cláusulas a modo de ejemplo que suelen ser muy conflictivas, porque dice que el agente es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial, iniciada por terceras personas contra la marca. Es decir, que si hay una reclamación en materia de protección de datos, el que va a responder es el agente, el distribuidor, no va a responder la marca. Esto es especialmente perjudicial porque si atendemos el artículo 78 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, podemos ver que las multas en materia de protección de datos son elevadísimas. Estamos hablando de que una multa leve puede ascender a 40.000 euros, una multa grave desde 40.000 euros hasta 300.000 euros y una multa muy grave desde 300.000 euros hasta 4% de la facturación anual o 20 millones de euros y se aplica la mayor. Entonces, hablamos de multas elevadísimas. Todo esto es un perjuicio de que luego, una vez que se haya sancionado, vaya el cliente, el titular del dato, y quiera poner una demanda por un tema civil. Es decir, que habría que añadir otro coste más. Por lo tanto, la importancia de esta cláusula, eliminarla. O sea, esta no tiene alternativas, eliminarla. O la siguiente, que dice, la marca asume, en virtud del presente acuerdo, la responsabilidad total por cualquier daño o pérdida hasta un límite de 50.000 euros. Hombre, a priori 50.000 euros parece un importe bastante elevado, pero como decíamos, si hablamos de una multa grave, que serían 300.000 euros, pues entonces, si pagan 50.000, el resto lo pagamos nosotros, que son 250.000 euros. Esta cláusula habría que eliminarla también. Por eso digo la importancia de fijarse, tratar estos acuerdos, porque lo que parece un problema que no existe, si se llega a dar, realmente es un daño económico importantísimo en el concesionario. En cuanto a los fines establecidos, hay veces que efectivamente, como hemos visto en una cláusula anterior, se acepta que tratemos los fines nosotros, que podemos determinar los fines. Pero la cuestión es ¿con qué fines? Porque está muy bien que seamos responsables del tratamiento, pero tenemos que saber para qué podemos utilizar el dato. Es fundamental. En esta cláusula dice la otra parte, que en este caso es el distribuidor y sus clientes, incluidos sus respectivos representantes, podrán tratar los datos para administrar datos de contacto. Administrar contratos, compilar y difundir estadísticas, gestionar la información de contacto y proporcionar formación, administración de la formación y otros servicios. Estos fines no son favorables para el concesionario. ¿Por qué digo esto? Porque yo quiero el dato para actividad de marketing, reparación de vehículos, venta o algo similar, pero administrar contratos, primero que administrar contratos es un tema subjetivo. ¿Qué es administrar un contrato? Los contratos se firman, no se administran. Compilar y difundir estadísticas. Pues bueno, bien, pero es que no es un tema especialmente relevante. Gestionar información la información de contacto y proporcionar formación. Formación doy a mis trabajadores, no a un cliente. Es decir, cuando nos digan que podemos ser responsables y nos dejen fijar los fines, hay que eliminar estos fines que son totalmente subjetivos, que a mi criterio no serían útiles, por unos que realmente nos sirvan. Y en el tema de auditorías, aquí hemos cogido una cláusula modo de ejemplo que habla de que la marca notificará por cualquier medio a la gente su voluntad de realizar auditorías en el plazo de 10 días hábiles. Hemos llegado a ver de que tendrá que hacerlo sin previo aviso, que lo podrá hacer cuando quiera. Aquí lo importante no es si se queda en 10 días hábiles, 25, un mes. Lo relevante es que esta auditoría no afecte a la actividad normal del concesionario. Es decir, que por tener que hacer una auditoría no paralicemos todas las instalaciones. Aquí al siguiente. ¿Y cuál es nuestra recomendación? ¿Firmar los contratos? Pues sí, tenemos que firmarlos, pero sin perder los derechos adquiridos. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente tendremos que firmar un contrato. Estamos tratando los datos del cliente, tendremos que ajustarnos a la normativa, al Reglamento General de Protección de Datos, a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por supuesto que sí, tendremos que firmar, pero sin perder los derechos adquiridos. Si yo tenía el dato del cliente, no voy a perderlo por el camino. ¿Y por qué decimos esto?
porque no hay que tener miedo a decir a la marca sí, pero, es decir, lo firmaré, pero cuando realmente esté seguro de que no corro ningún riesgo. Por ello, nuestra recomendación es que si alguno pertenece a una asociación, diga, bueno, los abogados de la asociación o la propia asociación me invita a no firmarlo hasta que esto haya cambiado, entonces no me queda más remedio que hacer lo que me dicen. Lo voy a firmar, por supuesto que sí, si somos colaboradores, pero no, ahora mismo no, porque no quiero perder mis derechos. ¿Y por qué digo esto? Porque la marca no impone. Yo siempre lo que he vivido es que la marca ofrece el contrato y luego se negocia. Podrá haber más o menos margen de negociación, generalmente muy poco, ya lo adelanto, pero lo suficiente como para no perder el dato. En eso yo sí que he trabajado con Sara Mora y puedo decir que las asociaciones que llevamos en el despacho no han perdido el dato por el camino. Entonces, siempre se negocia, no hay que tratar de perder ese miedo que muchos no lo tienen, vaya, se ha dicho de paso. ¿Por qué? Porque la marca no va a imponer el contrato. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo, por el artículo 16.3b de la Ley de Competencia Desleal, que dice que tiene la condición de desleal la obtención, dice, bajo amenaza de ruptura de relaciones comerciales, es decir, o firmas esto o te resuelvo el contrato, dice, cuando sean amenazas relativas al precio, condiciones de pago, modalidades de pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial. Es decir, en mi criterio, la cooperación comercial se realiza con el cliente, la realizamos con el fabricante, con el cliente, porque cooperamos totalmente a la hora de tratar los datos. Es decir, una cooperación comercial implica siempre el tratamiento de los datos de un cliente. Por lo tanto, nunca lo hacen y entonces no hay que tener miedo a decir, bueno, sí lo firmaré, pero todavía no, porque no pueden hacerlo, estarían en contra de la Ley de Competencia Desleal. Hablamos sobre la transitoriedad de los contratos porque estos contratos de concesión que decíamos antes tenían una duración indefinida, es decir, había desde el año 2002, que fue el reglamento 1400-2002, se podía el fabricante resolver el contrato de concesión con un preaviso de 2 años, una resolución al nutum, es decir, sin ningún motivo, simplemente se resuelve el contrato, tienes 2 años de preaviso para facilitarte la marcha. Pero eran contratos indefinidos. Ahora los contratos de agencia que vienen son temporales, ya no son indefinidos, ya son de 2, 3, 5 años, más o menos así, depende del contrato, depende de la marca. ¿Por qué es esto muy relevante? Pues en primer lugar, porque la ley de agencia, en el artículo 29, dice que se pueden reclamar aquellos daños y perjuicios que sean sufridos como consecuencia de la resolución del contrato, por ejemplo, digamos, las inversiones realizadas y no amortizadas, pero siempre y cuando el contrato sea indefinido. Es decir, las inversiones realizadas y no amortizadas ya no se podrían reclamar con un contrato de agencia temporal porque ya te están diciendo, o la teoría de la ley SSA te está diciendo cuánto tienes para amortizar esa inversión. Por lo tanto, es importante por ese aspecto y también por otro, que es que al hablar de contratos de agencia temporales, es que en 2, 3, 5 años, en función de lo que dure ese contrato de agencia, vamos a tener que volver a negociar, vamos a tener que volver a sentarnos. De hecho, hay marcas, esto ya depende de la política de cada una, que dice que entre 2026 y 2028 va a haber nuevos contratos. Entonces, esto va a ser un nuevo momento en el que nos tenemos que sentar y negociar y ver cómo queda el dato, porque el dato está el futuro, en mi criterio. Al igual no tenemos que esperar tanto tiempo, o puede que sí o que no, eso ya depende del criterio de la marca, porque con el cambio de normativa, con la Data Act, que debería entrar en vigor este año, es un texto que ya se ha aprobado en la Comisión Europea, ya se aprobó a finales de diciembre de 2023, pues podría ser un motivo para que dijeran, oye, cambia la ley, tenemos que ajustarnos a lo que dice esta Data Act, por lo tanto, vamos a regular de nuevo la protección de datos, al igual el contrato entero o lo que sería ese anexo o acuerdo de tratamiento relativo al contrato de agencia. Por lo tanto, me gustaría concluir con lo último que hemos estado viendo, que es el cambio de contrato o de legislación, cualquier oportunidad buena para que el fabricante ofrezca un nuevo acuerdo, un DPA, Data Protection Agreement, un acuerdo de tratamiento nuevo en el que se quede el dato del cliente. Pero bueno, en nuestra mano estará, es decir, lo perdemos si no lo negociamos. Ellos no nos lo van a ofrecer, no lo ofrecen, pero es verdad que negociándolo, pues se está consiguiendo al menos no perderlo. ¿Qué tenemos que negociar? ¿Por qué tenemos que pelear? Pues por ser responsables del tratamiento o por lo menos el tener derecho a elegir las finalidades, que luego ahí está la cuestión, a ver qué finalidades elegimos, porque ahí tenemos que ser muy precisos porque es para lo único que vamos a utilizar el dato del cliente.
Y por último, me gustaría concienciar, sensibilizar. Escuchaba en la presentación anterior de Maite González la importancia de sensibilizar. Y este punto está un poco para ello. Con todo este trabajo que se puede hacer en relación con el contrato de agencia, con el acuerdo de tratamiento de ese contrato de agencia, si luego nosotros no recabamos el dato del cliente, el trabajo no ha servido. Es decir, nosotros, cuando venga el cliente, tenemos que ofrecerle ese formulario, hacer todo lo posible para tratar el dato y eso ya depende de cada concesión, de cada agente, depende de cada uno. Pero que no solo con esto nos quedamos el dato del cliente. Esto es la puerta que nos permite pasar a esta segunda opción. Si no conseguimos poner que somos responsables del tratamiento o podemos determinar los fines, ya no tenemos ni opción a lo siguiente. Y me gustaría terminar con una frase que es de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que es que todo cambie para que nada cambie. Porque, en definitiva, que cambie el sector, en definitiva, todos tenemos que evolucionar. La digitalización ya está aquí, la venta, la omnicanalidad, venta online, no queda otra. Es decir, el que no se quiera adaptar se va a quedar atrás, es la realidad. Pero bueno, y que cambien los contratos, que cambie la ley, que cambie todo, pero que nada cambie. Es decir, que no cambie, que nosotros podamos seguir manteniendo el dato del cliente que tantos años y tiempo nos ha costado recabar como para perderlo en una simple firma de un contrato. Y esto es todo por mi parte, así que agradezco el tiempo y la escucha de la gente, y también quería agradecer al resto de compañeros del despacho, concretamente Alfredo Gigante, Teresa Gil y Martín Olmedo, que aunque haya hablado yo hoy, pues ellos han estado trabajando en esto también, y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que deseéis formular. Muchas gracias. Hola, José, pues sí que hay varias preguntas en el chat. Te voy leyendo, ¿vale? Dime. Vale, te dicen, cuando tú dices el stock es del principal, ¿te refieres a que el stock es de la marca o del concesionario? ¿Quién es el principal? El principal depende con quién firme la agente. Si el agente firma con el concesionario, sería del concesionario. Si el agente firma con el fabricante, del fabricante. Es decir, el principal es aquel con el que el agente firma. Cuando firmamos el contrato de agente hay dos partes, principal y agente. Pues depende de con quién se haya firmado, ¿sabes? Dependerá de con quién se firma. Si vamos al modelo de negocio tradicional, que poníamos concesionario agente, sería del concesionario. Si vamos a firmar el contrato de agencia, que es lo que viene pasando con el fabricante, el stock es del fabricante. Vale, genial, yo creo que ha quedado bastante claro. Y hay más preguntas. Sí. Bueno, te agradecen la ponencia y te preguntan que si la ley establece que por el hecho de ser agentes debe ser también encargado de tratamiento. No, señor, eso no lo pone en ningún lado, no es así, es la práctica habitual del sector, quiero decir. Como veíamos, es mejor que la práctica habitual, la excusa habitual. Como hemos visto antes, en la primera diapositiva se veía que el agente era encargado del tratamiento. ¿Por qué? Porque la venta no la hacía él. O sea, al final el cliente, por así decirlo, se decía que pertenecía al principal concesionario antiguamente, porque era el que vendía el vehículo definitivamente, ¿no? Pero no hay nada en la ley que diga eso en absoluto. De hecho, lo perfecto sería que firmaran como responsables independientes tanto el agente como su principal, ya sea concesionario o fabricante en concreto. Fenomenal. Y hay otra pregunta más. ¿Puede ser el concesionario responsable del tratamiento y encargado del tratamiento de los mismos datos? Sí, sí podría, pero tendría que ser con distintas finalidades. Quiero decir, el concesionario podría tener el dato, digamos, de un cliente, ¿vale? Y actuar como encargado del tratamiento para las actividades de marketing del fabricante, pero luego lo podría tener también para hacer sus propias actividades de marketing o para la postventa, etcétera, ¿sabes? O para llamadas de campaña. Pues bueno, sí podría actuar como encargado de tratamiento para ese tema de las campañas o para una ampliación de la garantía, pero luego puede tenerlo, efectivamente, como responsable para otros fines. Lo importante es que sea para otros fines. De hecho, lo normal es que en estas llamadas de campaña, pongamos un ejemplo, se estropea, hay un vehículo que está dando problemas con el cinturón de seguridad. Y entonces lo que hace el cliente es que recibe llamadas del fabricante, etcétera, y le dice que tiene que ir al concesionario a reparar el vehículo.
Pues bien, el cliente habrá tratado previamente ese dato actuando como encargado del tratamiento, porque la finalidad, ya te digo, era venir al concesionario esa campaña de reparación, pero una vez que venga al concesionario, si el concesionario es hábil, le pone su ficha en cuanto a los datos, firma el cliente que da sus datos o que otorga el consentimiento para, por ejemplo, la reparación del vehículo, porque ese pintor hay que repararlo, y entonces ya tendría el dato del cliente. Claro que sí. Vale, genial. No sé si no hay más preguntas en el chat. Entiendo que no sé quién hace más preguntas. No sé si dejar un minutito por si alguien quiere preguntar algo. Me parece a mí. No, porque yo creo que ya lo hubieran puesto. Pues nada, José, yo quería darte las gracias por compartir este punto de vista tan interesante con nosotros.